Buenas tardes, hermanos y amigos que nos están mirando en esta tarde. Hoy está con ustedes la pastora Josefina Michel de Casa del Dios Viviente, la iglesia de la pastora Ruth Villamizar. En esta tarde vamos a tener una reflexión corta sobre el llamado que el Señor tiene para cada uno de nosotros los creyentes. Es a todos que el Señor nos ha llamado, no a un grupo solamente. Entonces vamos en este momento a buscar el Evangelio de Juan, del apóstol Juan, capítulo 15, y voy a leer un versículo donde Jesús está hablando a sus discípulos. Es decir, en aquel tiempo los apóstoles, pero ahora nos está hablando a nosotros, porque la palabra es eterna. La palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, dice el versículo 16 del Evangelio de Juan, capítulo 15, no me elegisteis ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y para que su fruto permanezca. Vemos en este versículo que cuando nos convertimos al Señor, no somos nosotros los que hemos decidido solamente que vamos a recibir al Señor como nuestro Salvador, sino que ya habíamos sido señalados. Él nos eligió a nosotros, y no solamente este versículo, muchos otros versículos de la palabra de Dios, como vamos a ver algún otro más, también nos lo dice, que hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía preparado a cada uno de nosotros. Entonces, Él nos llamó primero por medio de su Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El que no tiene al Espíritu Santo no puede entender nada de eso, ni puede entender mucho de lo que habla la Biblia. Porque es el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros cuando nos convertimos, quien nos enseña todas esas cosas. Pero ese versículo nos dice además, ¿para qué hemos sido llamados? Dice, para que lleven mucho fruto y para que su fruto permanezca, es decir, un fruto que dure toda la vida hasta la eternidad. Un fruto constante, no cualquier fruto. Un fruto que permanezca. Esta es una enseñanza de Jesús para todos los creyentes. Él quiere que todos trabajen en la obra, porque tenemos que llevar fruto, y hay dos clases de fruto que Él quiere que llevemos. El primero es el que se hace en el creyente cuando uno se convierte. Nosotros tenemos que comenzar a hacer crecer en nosotros el fruto del Espíritu Santo, de que habla la palabra de Dios en Gálatas 5. Gálatas 5, vamos a leer dos versículos que dicen, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque eso es lo bueno, esa es la voluntad de Dios. No puede haber ley contra la voluntad de Dios. Entonces, ese fruto del Espíritu Santo tiene, cuando nos convertimos, que hacerse vivo y hacerse crecer en nuestra vida, para que luego nosotros podamos llevar mucho fruto buscando las almas perdidas en el mundo. Entonces, ese fruto primero tiene que hacerse vida en nosotros. Tenemos nosotros que fructificar con los frutos del Espíritu Santo, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros la obediencia al Señor, y va a producir en nosotros también el crecimiento, va a desarrollar nuestro carácter. Y ya con toda esa formación nosotros comenzamos entonces a trabajar en la obra. Pero todos hemos sido llamados para hacer eso. Hemos aprendido que después que nosotros producimos ese fruto en nuestra vida, entonces hay que trabajar en la obra de Dios. Y poner en juego ya los dones del Espíritu Santo que se nos han dado para eso.
A todo creyente se le dan dones. El Espíritu Santo le da dones para trabajar en la obra. Muchas personas nunca se preocupan por saber cuáles son sus dones, ni buscan crecer realmente. Y es por eso que ustedes ven que unos crecen y otros no. Pero es una responsabilidad de nosotros, porque vamos a tener que predicar el Evangelio a las almas perdidas, a las almas que todavía no conocen a Jesucristo. Y recordemos que la palabra de Dios es tajante en cuanto a eso. Dice, el que tiene al Hijo, a Jesucristo, no es condenado. Pero el que no tiene al Hijo ya ha sido condenado. Es decir, que no hay que hacer nada más. Solo no aceptar a Jesucristo ya es una condena. Entonces, por eso es que nosotros nos ocupamos de buscar a la gente en la calle para que conozca a Jesucristo, para que no sea condenado. Entonces, es la responsabilidad de cada creyente trabajar en la obra y comenzar a aprender sobre todas estas cosas. En Efesios, vamos a ver, en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos dice que nosotros hemos sido escogidos, dice aquí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo es que somos bendecidos, no en nadie más, en Cristo. Según nos escogió Dios, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí vemos que Dios, porque Él quiso, por el puro afecto de su voluntad, por su pura gracia, sin nosotros merecerlos, aquí dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces vemos que hemos sido escogidos, hemos sido señalados, hemos sido apartados para Dios y hemos sido llamados por Dios mismo a trabajar en su obra, a venir después que recibimos a Jesucristo, a trabajar en su obra. Esto nos indica que Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito con cada persona que viene a la iglesia ya como creyente, ya habiéndose convertido. Y eso mismo lo podemos ver en la misma carta a los Efesios, que más adelante en el capítulo 2 nos dice, porque somos los creyentes, hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las obras que Dios ya preparó, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó obras, Dios tiene trabajo ya señalado de antemano para cada uno de nosotros. Y si nosotros no lo estamos haciendo, ese trabajo, no es que se pierda el trabajo, porque Dios va a buscar que lo haga el que esté dispuesto. Pero la persona que Dios ya tenía señalado para eso va a perder su puesto o va a perder las bendiciones que Dios tenía para él. Entonces no perdamos nosotros la oportunidad que Dios nos da. Aparte del llamado especial que pueda tener algún creyente, hay un llamado general para todos, que es el de nosotros mismos fructificar con los dones del Espíritu Santo o con el fruto del Espíritu, cambiando nuestro carácter, santificándonos, para luego nosotros irnos al mundo a recoger la cosecha de las almas que se están perdiendo. Entonces, hay un llamado especial para algunos, pero no todos tienen un llamado especial, a ser pastores, a ser maestros, a ser profetas. Hay muchos llamados, pero el llamado en general para todo es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y disipúlenlo, dice él, enséñenle la palabra, para que la gente pueda entender lo que yo quiero de ellos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces vemos que todos tenemos que prepararnos, no podemos seguir en las iglesias sentados en las bancas, no podemos.
Tenemos que prepararnos en la palabra de Dios, como discípulos, manteniendo una relación estrecha con Dios, en oración, constantemente, una relación con Dios, estudiando la palabra, ¿verdad? Conociendo lo que Dios quiere de nosotros, congregándonos con los hermanos. Todo eso hay que hacerlo, porque todos tienen que trabajar en la obra de Dios. Es para eso que hemos sido llamados, y nos lo dice la palabra. Y es responsabilidad de nosotros, que somos la iglesia, que el reino de Dios se mantenga de pie, que el reino de Dios se mantenga en pie y avance en la tierra. Es responsabilidad de nosotros. Sabemos de todas maneras que Dios de alguna manera va a mantener su reino, porque Dios no lo va a dejar caer solo porque nosotros no hagamos el trabajo, pero solo lo hará con los que estén dispuestos a hacerlo, con los que estén en disposición de hacerlo. Dios dice que Él siempre cuenta con un remanente fiel que nunca se da por vencido, sino que está todo el tiempo trabajando en las cosas de Dios. Hay un remanente, pero qué bueno sería que cada uno de nosotros podamos hacer el esfuerzo de ser parte de ese remanente. Seamos parte de ese remanente, no nos quedemos fuera, porque las bendiciones después las queremos bendiciones, queremos que Dios nos ayude, queremos que Dios oiga nuestras oraciones, queremos que Dios responda a nuestras oraciones, pero ¿y si no hacemos nada? No merecemos nada. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo. Es a los que hacen el trabajo, a los que se le va a dar esa corona de justicia de que habla el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:8. Él habla de que a mí ya yo sé que me está reservada la corona de justicia, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque yo he peleado la buena batalla. Yo he hecho mi trabajo que Dios me mandó en la tierra. Yo he hecho lo que tengo que hacer. Entonces, eso solo se le da al que lleva fruto, al que lleva mucho fruto y fruto que permanece, como el de estos apóstoles del Señor, que comenzaron, fundaron la iglesia y han dejado hasta el día de hoy a nosotros mismos, que somos parte del fruto de ellos. Ellos escribieron muchos de los libros de la palabra de Dios y nosotros somos parte de su fruto. Entonces es un fruto que ha permanecido y continúa. Esos tienen reservada esa corona de justicia que Dios le da al que responde a su llamado. Entonces por eso, hermanos, hay que responder al llamado de Dios. Al creyente se le ha dado un privilegio muy grande, y es solo por la gracia de Dios. No merecíamos nada, no lo merecemos, pero Dios nos ha dado por su gracia todas estas bendiciones si recibimos a Cristo como Señor y Salvador. La Biblia misma nos enseña cómo han fallado muchos a través del tiempo, y para eso que nos lo deja aquí registrado en la Biblia, para que nosotros veamos. Vamos a ver, por ejemplo, algunos de los que han fallado y qué ha pasado con ellos. En el capítulo 22 de Mateo, vamos a leer 2 versículos. Y aquí está hablando Jesús, una parábola, refiriendo una parábola que se llama la parábola de la fiesta de bodas. Y dice Jesús: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Miren ustedes, Dios está haciendo un llamado a este grupo de personas. Esto simboliza el llamado que Dios le hizo al pueblo judío en aquel tiempo. El llamado que Dios le hizo a los judíos. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo judío rechazó el llamado de Dios para ser el pueblo de Dios. El pueblo judío rechazó a Jesucristo. Por eso dice aquí que esos eran los convidados. Esa era la gente que él tenía como invitada para ser pueblo de Dios. Pero ellos rechazaron el llamado, no lo recibieron. Dice la palabra en Juan 1:12 que a los suyos vino y a los suyos no, y los suyos no lo recibieron a Jesucristo. Pero a todos aquellos que lo recibieron, a nosotros que somos la iglesia, se nos ha dado entonces la potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren qué bendición logramos nosotros que aquellos rechazaron.
Entonces, hermanos, no podemos rechazar el llamado que Dios nos hace. Ellos han tenido las consecuencias. Ustedes saben cómo ha vivido el pueblo judío hasta ahora, sufriendo una serie de situaciones a través de los siglos, y eso es parte del rechazo al llamado de Dios. Pero vamos a ver otro. Este no fue que rechazó, pero este salió huyendo. Vamos a ver al profeta Jonás. A Jonás. Aquí nos dice Jonás, el libro de Jonás 1, el 2 y el 3, que le dice Dios a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Este no dijo que lo rechazaba, pero salió huyendo. Le salió huyendo al llamado de Dios. Imagínense lo que le pasó, lo que muchos conocen la historia de Jonás, que se lo tragó la ballena en ese viaje y todo lo que le pasó. Porque no podemos huir de Dios, no podemos huir de Dios. Y todo lo que pasó Jonás fue por esa desobediencia, por no querer hacer caso del llamado que Dios le había hecho. Ese es un segundo también que falló. Vemos un tercero, que es peor aún. Vamos a ver en el libro de Jueces lo que le pasó a Sansón. Jueces 13, del 3 al 5, vamos a leer aquí. Esto es una mujer, aquí se va a hablar a una mujer a quien se le apareció el ángel del Señor, el ángel de Jehová. Y dice aquí: a esta mujer le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril, no podía tener hijos, y nunca has tenido hijos, pero ahora concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Mire qué encomienda tan maravillosa le tenía Dios a Sansón. Iba a salvar al pueblo de Israel de los filisteos. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver lo que pasó. Aquí le voy a explicar la palabra nazareo, que dice que iba a ser nazareo a Dios. Nazareo es una persona que ha sido dedicada a Dios desde su nacimiento. Sansón fue nazareo, y por eso Dios le ponía ciertas restricciones para que vivieran en santidad. No podía emborracharse, no podía tomar vino, no se debía cortar el pelo, por eso dice que no pasará navaja sobre su cabeza. Los nazareos no se cortaban el pelo, y tenía una serie de prohibiciones y de cosas que debía guardar, porque era un elegido de Dios para hacer un trabajo especial, ¿verdad? También fue Juan el Bautista, que también fue igual nazareo. Entonces vemos que esta situación le pasa a Sansón por desobediente también, porque vemos que después que la madre de Sansón es instruida con todas estas cosas, que le dice que desde el vientre de su madre iba a ser apartado, desde pequeño él supo quién era. A él se le dijo desde que él fue creciendo quién era y el propósito que Dios tenía con él. Él lo sabía. Sansón fue instruido para que entendiera y reconociera su responsabilidad como apartado para Dios. Sin embargo, Sansón nunca respetó su voto de consagración. Nunca lo hizo. Siempre demostró ser una persona sin carácter, una persona débil, descuidado, irresponsable, inmaduro, y que complacía demasiado su carne, su cuerpo, sus deseos internos. Lo complacía demasiado.
Y saben una cosa, que dejé a Sansón para ponerlo de último, porque lo que más hay en las iglesias son Sansones. Ahora mismo, mucha gente en las iglesias representa a Sansón. ¿Por qué? Porque son pocos los que realmente están haciendo la obra de Dios. La mayoría de la gente lo que hace es que va a las iglesias el domingo, ve la prédica y se va tranquilamente para su casa para volver el domingo, y inclusive la Biblia ni la abren en su casa. Lo que en el momento de salir dice, ¿dónde está mi Biblia? ¿Dónde era? Para poderla llevar a la iglesia. Pero eso no es lo que Dios quiere de una persona apartada para Él, de un creyente. Dios quiere que estemos continuamente delante de Él. Y no es que vamos a dejar de trabajar solo para estar orándole a Dios, sí, pero usted puede, en cada momento de su día, usted puede dedicarle un pensamiento a Dios, o cuando usted va a hacer cualquier trabajo, decir, Señor, ayúdame en esto, mira que voy a hacer una cosa difícil, me tocó hacer esta tarea, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a que esto me salga bien, Espíritu Santo de Dios. Es que así que debemos vivir así, y más en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, hermanos. Tenemos que hacerlo. Entonces, estas personas se parecen demasiado a Sansón. En las iglesias, como le digo, nadie quiere realmente dedicarse a las cosas de Dios seriamente. Nadie quiere. Si estudiamos bien este personaje de Sansón en todos los capítulos de Jueces que se refieren a él, vamos a ver cómo Sansón violaba continuamente todas las limitaciones que Dios le había puesto. Él no podía ni tocar las uvas, sin embargo, donde más le gustaba andar eran los viñedos. Y no podía tener relaciones con las enemigas del pueblo de Dios, con las filisteas, y sin embargo Sansón se iba continuamente a buscar mujeres filisteas. Es decir, él estaba haciendo todo lo que él no podía hacer y todo lo que no podía tocar, ¿verdad? Entonces, la carne esa carne que él tenía a flor de piel continuamente, y la terquedad de su carácter lo vencía continuamente. Todos nosotros, todos tenemos un llamado. Hemos sido llamados a hacer un trabajo, pero también a ser santos, a portarnos bien, a conservar eso. A nosotros no nos van a decir que no comamos uva, ni tomemos vino, ni hagamos tales o cuales cosas, ni nos dejemos el pelo largo. No, porque eso en él se hacía en este tiempo. Pero a nosotros sí se nos ha llamado a vivir en santidad. Se nos ha llamado a hacer las cosas bien delante de Dios y a vivir por la palabra. Entonces nosotros tenemos que hacerlo, porque es parte del llamado. Cuando nosotros no vivimos así, Dios no puede hacer las cosas que nosotros queremos que haga en favor nuestro. Ni siquiera podemos trabajar para otro y que nos salga bien, no. Porque es cuando usted se porta bien con Dios y obedece a Dios y hace la voluntad de Dios, que Dios tiene el deseo de ayudarle a usted a resolver las cosas, ¿verdad? Entonces, estos ejemplos que tenemos aquí, tenemos a muchos que vemos cómo rechazan al pueblo judío, cómo rechazan al Señor y el llamado de Dios como hicieron los judíos. Otros salen huyendo como Jonás, pero otros como Sansón descuidan el llamado y lo desprecian, portándose mal, no haciendo las cosas como Dios quiere que las hagan. Y fíjense ustedes que irónicamente en esta historia de Sansón encontramos que esa gran fuerza que Dios le dio a Sansón, ustedes saben que Dios le dio una fortaleza física tremenda a Sansón, pero esa gran fuerza que Dios le había otorgado a Sansón como parte de las cosas buenas que le dio, fue vencida. La gran fuerza de Sansón, la gran fuerza física fue vencida por su debilidad de carácter. Tenía un cuerpo fuerte, pero era débil de carácter. Entonces,
esa fortaleza fue vencida por la debilidad que presentó en el carácter. Y saben ustedes que Dalila, que fue la que venció a Sansón, si leemos la historia, que es bueno que la lean ustedes, eso vamos a decir, está desde el capítulo 13 del libro de Jueces, en los capítulos siguientes. Entonces vemos que Dalila, el nombre Dalila en hebreo, ¿saben lo que significa? Debilidad. Es decir, la debilidad venció al fuerte de Sansón. Entonces, Sansón despreció los dones que se le dieron. Sansón despreció lo que Dios le dio. Aprendamos de eso, porque todos tenemos dones. Aquí podemos ver entonces que el éxito de un ministro de Dios, el éxito de un ministro de Dios, de una persona que hace un trabajo para Dios en la iglesia o en cualquier lugar que Dios lo ponga a trabajar, porque Dios tiene para todos, trabajo para todos, va a estar el éxito en cómo nosotros nos preparemos nosotros mismos espiritualmente como personas. Vamos a tener éxito cuando nosotros formamos un carácter fuerte, un carácter serio, un carácter como Dios quiere que nosotros seamos para poder llevar la empresa de Dios, la obra de Dios. Pero también va a depender de la consagración que tengamos al llamado, de la consagración, de la seriedad, de la responsabilidad con que nosotros nos dediquemos al llamado de Dios. Y también de la importancia que le demos al trabajo de Dios en nuestra vida. Tenemos que ponerle el puesto principal al trabajo que nosotros hacemos en la obra de Dios. ¿Por qué? Sencillamente porque no es cualquier persona que nos ha llamado a nosotros, no es cualquier persona. Primero aprendamos, por eso es bueno aprender en la misma palabra, uno tranquilito ahí con Dios mismo y el Espíritu Santo. Por eso es bueno aprender quién es Dios, quién es Dios, para que nosotros podamos entonces tener todas las cosas que Dios nos mande a hacer. Vemos que en la parábola de los invitados a la fiesta, Dios primeramente invitó al pueblo judío, pero ellos lo rechazaron. No debemos tampoco salir huyendo como hizo Jonás, pero tampoco debemos desperdiciar y despreciar lo que Dios nos ha dado en la iglesia, como hizo Sansón. Sansón no se preparó, y en el Antiguo Testamento vemos cómo antes de entrar a servir a Dios en el tabernáculo había, antes de entrar, que bañarse, quitarse toda la suciedad y vestirse con ropas limpias, ropas de lino fino, para poder entonces entrar a trabajar en la obra de Dios al lugar santo y luego al lugar santísimo. No se podía entrar sin uno, ¿verdad? Lavarse. Nosotros tenemos que vivir en santidad para hacer la obra de Dios. Por eso decíamos, cuando leímos el versículo primero que leímos de Juan 15:16, que el primer fruto que nosotros debemos presentar es el fruto de nuestra vida cambiada. Nuestra vida cambiada, para luego nosotros hacer la obra y cambiar la vida de los demás. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos cambia con todo ese fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, todo eso. Entonces, el que Dios nos llame es un privilegio, y tenemos que tomarlo. Mantengámonos llevando el Evangelio donde quiera que nosotros podamos. Tenemos que llevar el Evangelio. Que Dios nos llame a su obra es algo increíble. Mucha gente quisiera tenerlo y no lo tiene. Mantengámonos entonces llevando la palabra de Dios y sirviéndole al Señor y diciéndole, como dijeron algunos, el profeta Isaías, Samuel, el mismo Señor Jesús que dijo, heme aquí, yo voy a hacer el trabajo. Hicieron grandes trabajos para el Señor. El mismo Jesús hasta su vida la puso por nosotros.
Entonces, hermanos, busquemos la santidad, permanezcamos limpios delante del Señor, estemos preparados para hacer lo que Dios nos mande hacer. Y busquemos también levantemos nosotros esa nueva criatura que dice la palabra de Dios que somos nosotros. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos malos, dice la palabra de Dios. Y yo diría que muy malos. Estamos viviendo en tiempos muy malos. Tenemos que ser la sal y la luz de la tierra. La luz del mundo que le diga que nosotros tenemos a Dios. Nuestra vida debe ser la luz, que la gente nos vea vidas diferentes, haciendo la obra de Dios, para que la gente pueda entusiasmarse en conocer a Dios más. Nosotros tenemos que ser la luz del mundo y la sal de la tierra, la que sana. La sal sanaba, se necesitaba sal para curar las heridas. Nosotros debemos ser sal en la tierra para curar tantas cosas malas que hay en este momento. Así que, hermanos, demos testimonio de que somos diferentes porque somos hijos de Dios. Dios quiere que todos se vuelvan a Él y está dando oportunidad a que la gente se vuelva a Él y que lo conozca. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Jesús viene pronto y nos lo dice todas las cosas que están pasando. Todo eso. Así que seamos fieles. Esperemos al Señor haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Porque es la única manera en que Él realmente va a poder decirnos cuando lo veamos en su próxima venida, en su pronta venida: ven, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Eso es lo que queremos que el Señor nos diga cuando Él vuelva. Y nosotros lo esperamos. Y eso es lo que queremos que Él nos diga. Así es que, hermanos, vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude en todas estas cosas y que nos dé su Santo Espíritu el discernimiento, la sabiduría, para nosotros poder caminar en este mundo de pruebas como están las cosas sucediendo, ¿verdad? Mirando como todo está descompuesto. Como todo está descompuesto, nosotros que somos la sal de la tierra, somos los que tenemos que componerlo. La sal evita que las cosas te dañen. Nosotros somos la sal de la tierra. Vamos a orar al Señor para que Él permita que nosotros realmente podamos entender todo esto y tomar un tiempo para hacerlo. Hermanos, nada merece la pena más que esto. ¿Saben por qué? Porque la única realidad que tenemos delante de nosotros, lo único seguro es la muerte. Y tenemos que estar preparados para eso. Es allá, en la vida eterna, que nosotros tenemos que hacer tesoros en el cielo. No aquí en la tierra, porque aquí todo se daña y se corrompe, como todo el mundo está casi corrompido. Así es que es allá en el cielo que tenemos que hacer tesoros. Así es que oremos para que el Señor nos ayude y que un día nos pueda llamar allá en el cielo a disfrutar en el gozo de nuestro Señor. Demos gracias al Señor. Padre, muchas gracias te damos, Señor, en esta tarde. Bendecimos tu nombre. Señor, alabamos tu nombre que es santo sobre todas las cosas. Tú eres un Dios grande, Señor, un Dios, oh Padre, que no todo el mundo puede concebir, Señor. ¿Quién eres tú, Señor? Porque tú trasciendes todas las cosas, Señor. Eres un Dios trascendente porque está sobre todas las cosas, pero es un Dios inmanente porque además está dentro de nosotros como tu Santo Espíritu, Señor. Gracias te damos, Padre, que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, y nos guíe a través de todo este valle de lágrimas que estamos mirando, Señor, y que sea el que nos lleve, Señor, a entender todas las cosas y Señor, a vivir en tu verdad. Gracias te damos, Padre. Muchas gracias. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Dios los bendiga.